Hola, buenas noches. Hola Luz, hola Alicia, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Y pues ahora vamos a iniciar un nuevo capítulo, ¿verdad? Vamos al capítulo 20 y acabamos de terminar el capítulo 19 que se nos llevó como más de un mes en este capítulo, 2 meses, estudiando los obstáculos a la paz para llegar al final, un final maravilloso en donde el maestro nos dice que la paz y la felicidad llegan en el momento en el que decidimos tener fe en nuestros hermanos, ¿verdad? En el momento y que entendamos que esa fe no procede de nuestro personaje, sino que por ejemplo, nosotros como estudiantes del curso, de un entrenamiento mental, ¿verdad? Termina siendo un resultado de un entrenamiento mental que, pues al final es el Espíritu Santo quien hace todo esto. Nosotros no podemos y el trabajo de nosotros es darnos cuenta que nosotros no podemos, no queremos y que lo único que quizás tenemos es un poquito, una pequeña dosis de buena voluntad. Buenas noches, Alicia. Bueno, vamos entonces ahora, ya la semana pasada el maestro cuando nos hablaba y nos proponía qué tal si tenés fe en tu hermano, ya nos comenzaba a hablar un poquito con respecto al tema de la crucifixión y de la resurrección, ¿verdad? Entonces ahora vamos a iniciar el capítulo 20 que se llama La visión de la santidad y el epígrafe 1 es la Semana Santa. Hoy no vamos a hacer, lo he estado pensando, viendo cómo podemos estudiar este epígrafe y vamos a aprovechar que es cortito para poder sacar los conceptos que están dentro de este epígrafe y que así podamos entender lo que se nos viene posteriormente con respecto al tema de la Semana Santa, que en realidad creo que solo son los 2 epígrafes, pero todo el capítulo seguramente nos va a estar hablando acerca de la resurrección, ¿ok? O del tiempo de Pascua. Y vean qué casualidad, entre comillas, que estamos justamente en el tiempo de Pascua. Así es que bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Y como les digo, no voy a hacer el mapa, sino que en lo que vamos a trabajar hoy es en algunos conceptos, ¿ok? Y para que vean, el tema de la Semana Santa es tan importante para nosotros. Yo recuerdo antes, pues la Semana Santa era más vacación y esa cuestión religiosa de la muerte de Jesús, lo que tengo de recuerdo es que en mi pueblo hacen una mega procesión en donde a mediodía va Jesús, ¿verdad? Con la cruz, el Vía Crucis, y en la noche, pues el Santo Entierro, ¿verdad? Y pues yo veía eso y decía, es que yo no tengo la culpa de esto, no sé, surgía un conflicto interno. Entonces prefería ver la Semana Santa más que de manera religiosa como una vacación del colegio o algo así, o del trabajo. Pero bueno, en un curso de milagros ya sabemos que tiene referencia, digamos, los conceptos son religiosos, pero con diferente significado. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver si me cabe. Pero bueno, si tienen un lapicero para las estudiantes, porque vamos a ver conceptos, ¿ok? Entonces es importante que tengan un lapicero a la mano y una página si es que no les gusta manchar su libro. Aunque les voy a decir algo. Para las personas, bueno, mis estudiantes ya saben, pero para las personas que vienen y ven estos videos, yo en mi experiencia, mi libro es un libro de trabajo. Bueno, no sé si se logra ver ahí. Pero bueno, está completamente manchado. Totalmente manchado. Esto es un libro de trabajo. Este libro no es para tenerlo limpiecito, ni para tenerlo cuidadito, ni para, porque uno no o sea, ya el libro es grande. ¿Y cómo voy a tener otras anotaciones en otro cuaderno? Bueno, así como ahora quizás sí se puede. Pero si no, recuerden que atrás el libro también tiene unas páginas en blanco.
¿ok? Entonces también pueden utilizar esas páginas en blanco, pero pues es más fácil porque yo pues como ya saben que a mí me encantan los conceptos, entonces yo los conceptos los anoto en toda la orilla, en todo esto de aquí, en todo esto de aquí, en todo esto de aquí, bueno, yo lo mancho todo. Y está totalmente manchado el libro. Así es que solamente, y esa es la recomendación que yo hago, porque cuando uno está estudiando, no voy a ir a ver a dónde anoté tal cosa. No, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y también es como, tú sabes que estás estudiando, tú sabes que estás trabajando en el libro, tú sabes que es como, bueno, cualquier cosa que yo ande buscando, nomás abro el libro y ahí está la respuesta. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Es el capítulo 20, la visión de la santidad, y vamos a hablar acerca de la Semana Santa. Ok, la Semana Santa. Para empezar, ¿qué significa la Semana Santa según un curso de milagros? Semana Santa. Uy. Ok, bueno. La Semana Santa significa la jornada que emprende el Hijo de Dios. Eso, literalmente. Emprende el Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando hacemos el mapita y entonces está la realidad? Voy a hacer así, chiquito. La realidad y entonces el Hijo de Dios, aparentemente, ¿verdad? Aparentemente, emprende un nuevo camino, digamos, o una nueva experiencia. Entonces, ¿qué significa la Semana Santa? Significa este circulito, o sea, la idea de separación. Este circulito en la vida de Alicia, de Luz, de Jesús, ¿verdad? Se representa como el sueño. En un curso de milagros, nosotros ya sabemos que como estudiantes a esta experiencia no le llamamos vida, ¿ok? Para nosotros esto no es vida, esto es el sueño. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa la Semana Santa para Alicia, para Luz, para Leslie, para Jesús? ¿Qué representa? El sueño. ¿Qué representa para el Hijo de Dios? La jornada que emprendió. ¿Ok? Con destino a ninguna parte. Entonces, bueno, vamos a borrar esto que voy a necesitar espacio. Esto es lo que representa la Semana Santa, pero quiero que cada uno de nosotros haga una remembranza de su experiencia individual con respecto a la Semana Santa. Y que se den cuenta que la Semana Santa religiosamente representa la crucifixión o muerte, sacrificio, crucifixión y muerte del Hijo de Dios, ¿verdad? Representado por Jesús de Nazaret. Entonces, eso ha representado religiosamente. Ahora vamos a ver, de esa idea, que es lo que nos han enseñado a nosotros, que la Semana Santa se celebra el sacrificio, la muerte y la crucifixión del Hijo de Dios, Jesús. Entonces, ahora nosotros vamos a reinterpretarlo en base a un curso de milagros. Pero quiero que tengan esa referencia para que nos demos cuenta de lo importante que es este concepto en nuestra lógica. ¿Ok? Entonces, mientras no llegaba un curso de milagros, eso era lo que representaba la Semana Santa. Fueras tú católico, ateo, o lo que la religión que fuera, aunque fueras ¿qué les digo? Del Buda, eso es lo que representa la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, ok. Ahora, en el ámbito religioso, el Hijo de Dios es Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. En
La religión representa a Jesús. En un curso de milagros, el Hijo de Dios. Ay. Ok. El Hijo de Dios es la filiación. ¿Qué significa la filiación? Que todo lo que tiene vida forma al Hijo de Dios. Eso significa que Alicia, Luz, Jesús y Leslie somos parte del Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios es todo. Como cuerpos, digamos, como individuos, somos parte. Pero en realidad esa no es nuestra identidad, ¿verdad? Nuestra verdadera identidad es la totalidad. ¿Ok? La filiación es la totalidad de las expresiones de amor. Ya cuando cada individuo se identifica a sí mismo como una expresión del ser. Entonces, el Hijo de Dios en un curso de milagros no es Jesús. ¿Ok? Jesús es una parte idéntica a Alicia, a Luz y a Jesús y no tiene en absoluto nada de diferencia. Jesús personaje es igualito que Leslie personaje. ¿Ok? Entonces, ahora, Jesús emprendió la jornada como el Hijo de Dios. Leslie puede emprender la jornada como el Hijo de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, el Cristo que representa al Cristo, representa al Hijo de Dios total, ¿verdad? El Cristo representa al Hijo de Dios, a la santidad del Hijo de Dios. Santidad o inocencia, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Santidad e inocencia del Hijo de Dios. Estamos hablando de que el Hijo de Dios es toda la filiación. Entonces, pero yo, ¿por qué no puedo identificar la santidad y la inocencia? Porque solamente se pueden identificar en la totalidad. No se puede identificar, por ejemplo, a Alicia, yo no puedo ver su santidad. Porque si yo veo a Alicia, lo que voy a ver es su conducta, que no es nada santa, y que es sumamente culpable. O sea, si yo utilizo las herramientas humanas perceptivas para mirar humanos, no puedo ver santidad porque no hay nadie acá santo. No hay nadie libre de pecado. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita ampliar la perfección, que eso ya lo vimos en las clases anteriores, en donde voy a colocar mi fe. Cuando la fe está puesta hacia el exterior, veo humanos separados y culpables, pero cuando le quito el valor a todo lo que los 5 sentidos me dicen, puedo conocer al Hijo de Dios o conocer al ser o conocer al Cristo. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿qué significa que me falta la crucifixión? Vamos a ver. ¿Cómo se escribe crucifixión, Dios? Me van a perdonar, pero no me acuerdo cómo se escribe. Con X. Con X, ¿vea? Bueno, gracias. Ah, sí, aquí está. Crucifixión. Ok. No, creo que la X es la primera, la segunda C. Sí. Y la... Espérame, aquí lo tengo. Pues aquí está así. Crucifixión. Ok. Bueno, espero que sea así. Para mí XC. Leslie, cru, y después sigue la X. Cru, después sigue la X. Y después Sion termina en C de casa.
Ay, no. Lo voy a poner como está en el libro. ¿Ok? Y si ustedes ven, está... Está correcto. ¿Verdad? Sí, ok. Ok, gracias. Sí, porque lo estoy copiando del libro. Así. Ok, entonces, vamos a hablar acerca de la crucifixión y qué representa la crucifixión. Representa la muerte. La muerte del Hijo de Dios. Esto significa el olvido de la realidad. ¿Ok? Entonces, la crucifixión, lo que significa dentro de un curso de milagros, es la muerte del Hijo de Dios. El Hijo de Dios muere, ¿verdad? Y mata a la realidad. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cuando yo... Permítanme. O el asesinato es la palabra, ¿ok? No, es la muerte, pero representa el asesinato del Hijo de Dios. Entonces, el asesinato, entre comillas, de esto. ¿Ok? Asesinato de la realidad. El asesinato, ¿qué representa entonces la crucifixión? Que aparentemente se le da muerte a la realidad del ser. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la resurrección? Si este es el olvido, entonces la resurrección, vamos a ver si tengo algo aquí más el asesinato del Hijo de Dios. Ok, entonces, acá, ¿qué significa la resurrección? La resurrección significa el retorno, el recuerdo. ¿Cómo se dice esta palabra? Sí, digamos, el retorno a la vida. El recuerdo. ¿Verdad? Significa la redención de los pecados. Ok, bueno. Vamos a ver. Ok, bueno, ya llevamos... ¿Lees? ¿Hola? Asesinato 2S. Está la C. Asesinatos son con 2S. Ok. Bueno, perdonen mi ortografía, pero igual esto lo voy a borrar. Gracias. Pero bueno, gracias, Luz, gracias. Ok, entonces, vamos a ver ahora. Si me falta algo, sí, me falta. Ok, entonces, la ofrenda, ¿ok? ¿Qué es la ofrenda? O regalo, el regalo que se le hace al Hijo de Dios. ¿Ok? El regalo o la ofrenda es tu percepción. ¿Cómo percibes a tus hermanos? Entonces es la percepción. Hay dos maneras de percibir. Tú puedes dar dos tipos de ofrenda o de regalo. Uno es el regalo de perdón o el regalo o de miedo. ¿Ok? Y ya los vamos a ver. Vamos a ver qué otro quiero ver. Ok, otra cosa. La corona de espinas. ¿Qué significa la corona de espinas? La corona de espinas significa la culpabilidad, la corona de espinas y los clavos. ¿Ok?
representan el veredicto de culpabilidad. Ay. Espérenme que esto, a ver si me cambia. Ay, no, todo se me cambia. Ok, bueno, lo voy a borrar. Ok. ¿Qué representa la corona? Y los clavos representan el veredicto de culpabilidad. ¿Qué representan las azucenas? Porque aquí vamos a ver que aquí habla acerca de unas azucenas. Representan el veredicto de inocencia. Ya sabemos que estamos hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Ok, ok. También, vean esto. ¿Qué significa el Domingo de Ramos? De Ramos significa victoria. ¿Cómo entra Jesús, verdad? Entra victorioso. Entonces, o es la entrada triunfal hacia la paz. Entonces, significa victoria, y cuando ya nosotros somos conscientes, significa la entrada triunfal a la paz. Ok, bueno. Si salen más, ahí los vamos a ir viendo. Me falta algo. Ok, me falta uno, la Pascua. ¿Qué significa el tiempo de Pascua? De Pascua significa tiempo de paz. O sea, cuando ya no hay necesidades. ¿Ok? El tiempo de Pascua, ¿qué se celebra? ¿Qué se celebra en el tiempo de Pascua? Que el ser sigue vivo. El recuerdo, ¿verdad? La celebración del recuerdo, de la realidad. De la realidad es el tiempo de paz también. Tiempo de paz, quiero ver, ok, celebración también de la redención, de la liberación de los pecados. Liberación de los pecados. Ok, bueno, en este epígrafe yo creo que eso básicamente es. Si salen más conceptos, pues los vamos a ir descifrando. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar, pero sí, con la lectura vamos a ir explicando cada uno de estos conceptos. Entonces, dice, ok, epígrafe 1 del capítulo 20, la Semana Santa. Y nos dice el maestro, hoy es Domingo de Ramos, la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad. Y vean esto. Esa es la manera en que hoy nosotros comenzamos a experimentar el sueño. ¿Por qué? Porque ya tenemos el spoiler del final. El desenlace es feliz. No importa lo que se vive en la jornada. El desenlace es la paz. Para el Hijo de Dios. O sea, para toda la filiación. Ya está. ¿Cómo entro al sueño? ¿Cómo me voy a levantar mañana? En victoria.
en la celebración en la seguridad de que la realidad sigue siendo verdad, de que nada ha cambiado, de que el ajuste no se llevó a cabo, no pudo ser posible, de que esto no es mi realidad, sino que forma parte de un sueño y que ahora veamos a Jesús entra feliz. Él sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Porque fue allá al retiro, donde se retiró y pues él ya sabía lo que iba a pasar. Pero ¿cómo entró? Sabía que lo iban a traicionar, sabía que lo iban a crucificar, sabía que iba... Ajá, entonces ahora nosotros sabemos que este es un mundo visto desde el ámbito humano de sufrimiento y de dolor, ¿verdad? Entonces entro, obviamente, pues, bueno, algunas personas si viven cruces, la cruz significa el sacrificio, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a cargar la cruz yo? Yo estoy cargando hasta hoy, hemos visto a un Jesús cargando una cruz y nosotros creyendo aún en la muerte. Ahora tenemos que ver un Jesús que representa el camino, la jornada de liberación. No es una jornada de dolor, no es una jornada de sufrimiento. Es una jornada de liberación. La semana pasada hablábamos que Jesús liberó a cada una de las personas que estaban ahí. Entonces, ¿cómo nos vamos a levantar mañana? Sabiendo que cada persona o cada situación que aparente ser una carga, que aparente ser una cruz, es una situación que me está llevando a la paz. ¿Por qué? Porque soy la encargada de liberar esa energía. O sea, soy, diríamos en metafísica, la llama violeta transmutadora, literalmente. Y esa es la función del Hijo de Dios. La función del obrador de milagros es aplicar el perdón dentro del mundo, que significa transmutar, ya no dejar la energía en este mundo, ¿verdad? La cruz está así, pero es corto el madero, ¿verdad? Es corto y el que está inclinado es más largo. Me van a perdonar, pero soy disléxica y no me sé cuál es el vertical, es así, vea, y el horizontal, bueno. Soy muy buena para unas cosas, pero para otras sumamente tonta. Entonces, el tema es que la Semana Santa, dice el maestro, vamos a entrar a la Semana Santa y a esta experiencia hoy, desde hoy, sabiendo, conociendo el final de la historia. Cuando yo voy a una película y me sé el final, ¿por qué nunca queremos saber el final? Porque ya no le llamo gracia. Entonces, ¿qué tanta gracia va a tener tu drama si vos ya sabes el final? Ya no tiene gracia. Ya no tiene esa emoción. Entonces ya no formo parte del drama del mundo. Entonces dice el maestro, no nos pasemos esta Semana Santa lamentando la crucifixión del Hijo de Dios o el asesinato o la muerte, ¿verdad? Sino celebrando jubilosamente su liberación. Y vean eso, la liberación del Hijo de Dios. ¿Quién iba liberando al Hijo de Dios en la jornada, en el proceso, en el Vía Crucis? Jesús. Liberaba al Hijo de Dios de lo que creía. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues la Pascua de Resurrección es el signo de la paz, no del dolor. Un Cristo asesinado no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el Cristo representa a la santidad, a la inocencia y por lo tanto representa a la eternidad. Todos los atributos del Padre,
¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a poder asesinar al Cristo? El Cristo es como un rayo de sol. ¿Han visto ustedes cuando cae un rayo de sol? Trata de matarlo. Trata de hacerlo desaparecer. No podés. Agarrarlo a balazos, apuñalarlo. O sea, ¿cómo hacer desaparecer a un rayo de sol? No hay manera de hacerlo desaparecer. Igual es el Cristo. Entonces, un Cristo asesinado no tiene sentido, porque no hay manera de asesinarlo. Pero un Cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo por lo que creyó haber hecho. Aquí hay mucha gente que cree que siente, que cree que piensa, que cree que hace, y nosotros ya sabemos que no. El maestro dice, perdona a tu hermano por lo que nunca hizo. Sabemos que hay un programa, llamémosle lógica, llamémosle una mente separada que dicta lo que Luz hace, piensa, siente, desea, y después, ay, no quiero sentirme así. Ay, no, ¿por qué hice eso? Entonces ahí ven, ya no se trata de por qué hice eso, se trata de rápido, esto no lo he hecho yo y ya no quiero yo seguir siendo rehén de estas tonteras, ¿verdad? Entonces dice, en la señal de que se considera a sí mismo sano e íntegro. ¿Por qué? Porque Luz puede, por ejemplo, reconocer que no es ella la que a veces se comporta de una manera que ella no se quiere comportar así. O no sabe que no está bien comportarse así. Y entonces, ¿por qué ella ya puede decir ya no más? Recordemos, ya vamos a ver, cuando lleguemos allá a la oración, nos vamos a dar cuenta de que nosotros ya no suplicamos, ay, Espíritu Santo, ayúdame. No, invocamos a la santidad, invocamos a la eternidad y ya basta. Entonces, la Semana Santa empieza con ramos y termina con azucenas. El signo puro y santo, las azucenas, sí, el veredicto de inocencia, que representa las azucenas, vean esto, la corona de espinas es cuando tú, o sea, la corona de espinas, vean, fue la que le pusieron a Jesús los que se creían humanos y los que se creían culpables, ¿verdad? Y dieron un veredicto de culpabilidad. Entonces nos dice el maestro que eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hermanos. Que en el nivel del diálogo interno se encuentra el lugar donde se encuentran las cruces, en donde yo los clavo a mis hermanos y les coloco la corona de espinas. Así, empujadita, ¿verdad? Para que les duela. Entonces, cada vez que yo le hago caso al diálogo interno de que alguien es culpable, porque solo ha reaccionado con respecto a la lógica de la mente separada, pero cuando yo le hago caso a alguien que alguien es culpable o que yo misma soy culpable, entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una crucifixión en ese nivel mental de separación en la mente. Ese nivel del diálogo interno, dice el maestro que es como un cuarto de castigos, donde hay guillotinas, hay armas, bueno, hay de todo para que el Hijo de Dios o cuando nosotros vemos a los demás como humanos, paguen por lo que han hecho. Ahí es donde se escriben las venganzas, ahí es donde se escriben los sacrificios, ahí es donde se escriben las injusticias, bueno, ahí es donde se escribe toda la locura. Entonces dice que
termina con azucenas, el signo puro y santo de que el Hijo de Dios es inocente. Ahora bien, está el otro nivel, ¿verdad? Después del diálogo interno, se encuentra el nivel del Espíritu Santo o una lógica, una nueva lógica, otra manera de pensar. Hay otra perspectiva de pensar cuando comienzo a quitarle valor a lo externo, hablábamos la semana pasada, cuando dejo de poner tanta fe en lo externo y puedo entrar en introspección, entonces voy a escuchar la voz del Espíritu Santo que me habla de mi realidad, de mi verdadera identidad como el Hijo de Dios. Y yo represento a la filiación completa. Entonces, dice que las azucenas, termina con azucenas el signo puro y santo de que el Hijo de Dios es inocente. Así es. Bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos en un curso de milagros? Identifico todas las cruces que tengo en el diálogo interno, ¿verdad? Hay unas lecciones que son las de los resentimientos, en donde traigo a las personas de manera específica. ¿Y qué es lo que hago? Las bajo de la cruz. Les quito las coronas de espinas, les quito los clavos, les ayudo a sanar sus heridas y les entrego un ramo de azucenas. Las azucenas representan la ausencia de culpabilidad o inocencia porque son las flores que no tienen espinas. Entonces dice, no permitas que ningún signo lúgubre de crucifixión se interponga entre la jornada y su propósito, entre la aceptación de la verdad y su expresión. Todo lo terrible del mundo, ¿verdad? El asesinato, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la angustia, la desesperación, te dice, no pongas tu atención ahí. No atiendas. Y si te preguntas si eso verdaderamente está pasando, ese era todo lo que hablábamos la semana pasada acerca de la duda y de cómo se cambia, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo utiliza la duda para el retorno de la realidad. Entonces, dice, esta semana celebramos la vida. Y eso es la manera en la que nosotros como estudiantes de un curso de milagros celebramos la Semana Santa. Con mucha alegría, porque nos recuerda que la muerte no existe, porque nos recuerda la manera en la que el Hijo de Dios libera a su Hijo, en la que el Hijo de Dios se libera a sí mismo, perdón. Y entonces dice que esta semana celebramos la vida y no se celebra la muerte. ¿Por qué? Porque pues nosotros ya sabemos que la muerte no existe. ¿Por qué? Porque lo único que existe es el Hijo de Dios y el Cristo, y no puede morir. Porque lo único que existe es solamente lo que Dios ha creado. Y Dios no crea pedacera, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado. Dios no crea nada que se va a engusanar. O sea, vean que eso es blasfemia. Blasfemia es creer que Dios crea lo temporal. Que Dios crea algo que se va a arruinar. Que Dios crea algo que tiene la posibilidad de enfermarse. Eso es una terrible blasfemia. Que la voluntad de Dios se murió. Ay, es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros entramos al curso, verdaderamente vivimos esto como blasfemia. Cuando escuchamos a los religiosos hablar de que se murió, es que esa fue la voluntad de Dios. Se enfermó, es que uno no sabe cuál es la voluntad de Dios. Como que valorando de que la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios forma parte la enfermedad. ¿Verdad? Entonces dice, y honramos la perfecta pureza del Hijo de Dios, no sus pecados. Entonces, nosotros no veneramos pecados, ¿verdad? No veneramos el sacrificio y tampoco se venera a la muerte. Lo que se venera es la perfecta pureza del Hijo de Dios. Hazle a tu hermano, dice, la ofrenda
de las azucenas, no la de la corona de espinas. Y para esto, pues, hay una imagen que me encanta, que se la voy a compartir, porque me encanta. Ay, espérenme. Denme un ratito. Uy, no puede ser. Espérenme. Quiero ver cómo hago. Aquí creo que la puedo sacar. Ok. Ok. Vamos a ver. Sí me sale. Que yo nunca he compartido, creo yo, aquí. O bueno. Aquí está. Ok. ¿Verdad? Ahí está. Ay, pero ¿cómo hago para quitar? ¿Me están viendo? Ay, no, no sé cómo hago para quitar esto de abajo. Bueno. No sé cómo se hace para quitar. ¿Será aquí? No, bueno. La voy a dejar así. Entonces, dice el maestro, ¿qué es lo que tú siempre cuando sucede algo en tu vida o en tu mundo, hay dos opciones. Una es la corona de espinas o el ramo de azucenas. ¿Cuál va a ser tu decisión? O sea, ya te puedes detener y decir, tengo el poder de decidir. Vean que esto es resultado de una mente entrenada. Porque la mente que no está entrenada reacciona y reacciona desde el diálogo interno. Entonces, siempre los culpables, si tiene un dolor, siempre va a haber un culpable. Si tiene una enfermedad, siempre va a haber un culpable. Si se siente triste, siempre va a haber un culpable. Todos los que estamos aquí somos los que dijimos, quizás no son culpables de ellos. Nadie es culpable de tu dolor, ni la leche que te tomaste de la diarrea, ni la lluvia de la gripe. El tema es, ¿podés ahora observar y decidir? ¿O todavía actúo en automático? Entonces, des en cuenta de que no podemos estar, cuando yo lo observo, ay, Espíritu Santo, ayúdame. No, invoca la realidad como el Hijo de Dios que eres. Ya basta. Es que no tiene sentido seguir culpando al otro de lo que me está sucediendo a mí. No tiene sentido, no arreglo nada, no ayudo nada y quizás no tiene la culpa. Porque la insatisfacción sigue ahí. Esa sensación de angustia sigue ahí. Entonces, dice el maestro, hazle a tu hermano la ofrenda de azucenas, no la de una corona de espinas. El regalo de amor, no el regalo de miedo. Te encuentras a su lado con espinas en una mano y azucenas en la otra, indeciso con respecto a cuál le vas a dar. ¿Cuál va a ser tu percepción? ¿La de inocencia o la de culpabilidad? Y nos dice el Maestro Jesús, únete a mí ahora, deshazte de las espinas y en su lugar ofrécele azucenas. Lo que quiero esta Pascua no es el regalo, lo que quiero esta Pascua es el regalo de tu perdón, que tú me concedes y yo te lo devuelvo. No podemos unirnos en la crucifixión ni en la muerte, ni tampoco puede consumarse la resurrección hasta que tu perdón descanse sobre Cristo junto con el mío. ¿Sobre qué va a descansar el perdón? Ya sabemos que nosotros humanos no perdonamos, ¿verdad? Esa es la tarea del Espíritu Santo que tiene la capacidad de ver al Cristo. Una semana es poco tiempo, sin embargo, la Semana Santa simboliza la jornada que el Hijo de Dios emprendió. El comienzo con el signo de la victoria. El Hijo de Dios
inicia su jornada con el signo de la victoria porque conoce el final, porque conoce la realidad, porque sabe que nada cambió y que todo sigue siendo tal como Dios lo creó. La promesa de la resurrección, la cual ya se le había concedido, ¿verdad? Se le concedió eternamente. No dejes que caiga en la tentación de la crucifixión, o sea, de creer en la muerte, de creer en los cuerpos, de creer en las conductas, de creerme que yo pienso, ni que se demore ahí. Ayúdale a seguir adelante en paz más allá de ella, con la luz de su propia inocencia, alumbrando el camino hacia su redención y liberación. No le obstruyas el paso con clavos y espinas cuando su redención está tan cerca. Deja en cambio que la blancura de tu radiante ofrenda de azucenas lo acelere en su camino a la resurrección, ¿verdad? Y obviamente nuestra elección son las azucenas. Y ahora sí. Bueno, me dicen si ven. Yo creo que sí. Entonces dice. Ok. La Pascua no es la celebración del costo del pecado, sino la celebración de su final, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros celebramos en la Pascua? Que ha resucitado la santidad en mí y en mis hermanos, que ha resucitado el ser, que ahora me reconozco como el santo Hijo de Dios y reconozco a todos como el santo Hijo de Dios. Si al mirar entre los níveos pétalos, o sea, blancos, pétalos de las azucenas que has recibido y ofrecido como tu regalo, vislumbras tras el velo, como tu regalo, vislumbras tras el velo la faz de Cristo. Ok, aquí hay otro concepto. ¿Qué significa la faz de Cristo? Significa un mundo perdonado. Entonces, ¿qué es el mundo perdonado? Es cuando tú ya pasas por alto a toda la percepción externa que se percibe, valga la redundancia, con los 5 sentidos y pasas por alto todo tu diálogo interno. Estarás contemplando la faz de tu hermano y reconociéndola. O sea, la faz es la verdad, lo que Dios creó en él. Yo era un extraño y tú me acogiste, a pesar de que no sabías quién era, mas lo sabrás por razón de tu ofrenda de azucenas. En el perdón que le concedes a ese forastero, que aunque es un extraño para ti, es tu amigo ancestral, reside su liberación y tu redención junto con él. Así es. La temporada de Pascua es una temporada de júbilo, no de duelo. Contempla a tu amigo resucitado, o sea, contempla a tu amigo, a la santidad de tu amigo y celebra su santidad junto conmigo. Pues la Pascua es la temporada de tu salvación junto con la mía. Ok, así es que bueno, básicamente esta es la introducción hacia la clase próxima que va a ser la ofrenda de azucenas. Y recordemos que pues un curso de milagros siempre va a estar guiándonos hacia la liberación del Hijo de Dios. Y eso significa al perdón. Entonces, pues esto es básicamente lo que en general lo que representa la Semana Santa, que representa la liberación, la redención del Hijo de Dios y la celebración de la vida eterna, ¿verdad? ¿Qué es lo que el maestro quería enseñarnos? Que no había dolor que pudiese tocar a su ser. No hay un dolor que pueda doblegar a tu ser. A lo que Dios creó en ti. Esa parte que Dios ha creado en ti es completamente perfecta. Igual que podés tirarle un balazo, podés acuchillar a un rayo del sol o de luz y no le puede pasar absolutamente nada. Esa es tu realidad. Nada puede tocarla. Sigue iluminando, sigue en perfecta pureza y al reconocer eso en ti es lo que vas a poder darle a tus hermanos.
Así es que, bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Sacamos bastantes conceptos y lo fundamental, pues, es cómo estamos viviendo nosotros nuestra jornada, ¿verdad? Y principalmente, recordemos que el domingo de Ramos el maestro entró feliz. Y esa debe ser nuestra manera de entrar a cada situación en nuestra vida. No importa cómo se desarrolle cada situación en la vida. El veredicto siempre será que el Hijo de Dios sigue siendo tal como Él lo creó. Y si verdaderamente yo creo eso, no le voy a dar valor a las percepciones externas ni a lo que me dice el diálogo interno. Por lo tanto, el perdón se llevará a cabo de manera natural. Así es que, bueno, nos quedamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana con... hola, dime. O sea que la Semana Santa prácticamente resumen la lección del tomador de decisiones entre elegir crucificar o elegir liberar. Claro, totalmente. Es la elección entre que si vos vas a culpar a alguien, vas a escuchar. Fíjate eso, al final no es que tú lo culpes porque no es Claudia culpando. No, sí. Claro, No, sí, sí. Ajá, es el valor en la mente que tiene el nivel del diálogo interno o el nivel que representa la realidad del Espíritu Santo. Entonces, pero date cuenta de algo, que allí el maestro dice, hay una elección. Ahora, lo que cada uno de nosotros tiene que ver es, ¿tú reaccionas en automático o ya decides? Ese es el tema. Eso es. Verdaderamente, ¿tú puedes decidir o no? Sí. Eso es a lo que y quiero que se den cuenta de que hay momentos en que sí y hay momentos en que no. Hay momentos en que es fácil y hay momentos... Dime, Jesús. Qué fácil se escucha, ¿verdad? Sí. Pero te pones a pensar, y la verdad es una pregunta bien difícil porque de repente, o sea, de repente se te olvida todo. Sí. Hay momentos que se te olvida todo. Entras en el Vía Crucis a vivirlo como primera persona, ¿verdad? Completamente. Y más que nada, pues lo que hemos aprendido, bueno, lo que yo aprendí un poquito de esto más que nada es que, pues que ya no crucifiquemos a nuestros hermanos, ¿verdad? A nadie, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a nadie. Eso es lo principal en la Semana Santa para el curso, más que nada. Exacto. Así lo vemos nosotros ahora, como la visión principal de Semana Santa en tratar de buscar el perdón a nuestros hermanos o con que tú te sientas más en deuda, más que nada. Y sobre todo es importante que nos demos cuenta de que esto no es un trabajo que va a resultar de nosotros como humanos, sino que es la añoranza de la paz. Hay una añoranza interna de paz en nosotros que es lo que va a lograr el cometido o el que va a lograr que esto suceda. No lo hacemos nosotros, de eso también hablábamos la semana pasada, sino que es lo único que nosotros debemos aferrarnos es a ese único deseo de paz. Y siempre que entramos en una situación en la que no hayamos que hacer, en la que esto, el otro, siempre que llega la pregunta, llega esa respuesta que dice, pero es que yo lo único que quiero es estar en paz. Llega un punto en el que yo ya no quiero saber ni si sí, ni si no, ni si para allá. Sí, lo que quiero es estar en paz. Y cuando nosotros nos aferremos más a esa respuesta es la que va a lograr liberar a nuestros hermanos, pero nosotros no. Y que nos demos cuenta de que el hecho de seguir en el nivel de la crucifixión en la mente no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es una cosa, y entonces es como que te vas dando cuenta de no tiene sentido esto. Quiero estar en paz, ¿verdad? Y sobre todo recordemos que
que por qué entra el maestro en victoria, porque ya había tenido un contacto con el Espíritu Santo y esa jornada sabía Jesús que no iba solo. Sabía quién caminaba a su lado, ¿verdad? Y esa debe ser nuestra manera de sobrellevar cualquier situación, sabiendo de quién camina a mi lado y de con quién cuento. Y contamos con la voz. Siempre está ahí, 24/7 está ahí. Y lo único que se necesita es una pequeña dosis de buena voluntad, pequeñísima. Siempre va a estar ahí. Así es que, bueno, dejemos que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Y pues nada, solamente esperemos a ese momento de liberación. Dime. Esto, mire que bueno, el curso nos enseña sobre las relaciones, ¿cierto? Que ahí es donde nos liberamos a la persona, nos liberamos a través del otro. Pero entonces hay un momento en donde uno ya comienza a identificar el patrón de pensamiento del ego en todo. Claro. En todo. Y uno dice, o sea, porque aparentemente hay grados de percepción, algo así creo que es que dice el curso, y grados de dificultad. Pero ahí llega un momento en donde uno dice, este patrón es aquí, es igual que en este, es igual que en este, y es igual que en este, y es igual que este. Qué hueva. Sí, y el patrón que más se presenta o que yo me he dado cuenta es la aparente certeza de que el ego tiene la razón, de que es como es. Y uno dice, uy, no, que esto pero ¿sabe qué es lo más complicado? Que uno se da cuenta de que uno no puede con eso. La rendición, fundamental, ¿verdad? Es la rendición. ¿Y cuándo llega ese punto en este tema de la Semana Santa? En el momento en el que en el que el Padre dice, ¿por qué me has abandonado? Siempre que tú llegues a ese punto en el que tú te sientas abandonada en el mundo, vas a poderte rendir. Porque vas a mirar la miserabilidad y te vas a dar cuenta de que no se puede. Permítame. Ok, bueno, entonces estábamos hablando de, perdón que me interrumpieron. La idea es que tenemos que darnos cuenta a través de las experiencias que vamos teniendo de que no queremos verdaderamente ser este personaje. Es demasiado pequeño, es demasiado limitado. Ay, le estaba hablando de cuando el maestro dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Siempre nosotros creemos que nosotros podemos, que nosotros lo vamos a lograr, pero siempre va a llegar un punto en el que, en ese momento en el que digo, ¿por qué me has abandonado? Y es ahí cuando te rindes. ¿Por qué me has abandonado? Así es que si tú estás pasando por alguna situación de sacrificio, de dolor y de sufrimiento y tú crees, porque esa es la gran mentira que nosotros nos damos de Dios está conmigo. Dios está conmigo. Estoy pasando una situación económica dura y dice, pero Dios está conmigo. Estoy pasando por una situación dolorosa físicamente y sigo creyendo que Dios está conmigo. Eso tienes que tú llegar al punto en el que entiendas que Dios no está de acuerdo con eso. Y que si tú estás viviendo eso es porque estás teniendo una experiencia de abandono de Dios. Y ahí te vas a rendir. Si Dios estuviese contigo, no pasarías ni por dolor, ni por sufrimiento, ni por angustia, ni por desesperación. Dios no te acompaña en eso. Quien te acompaña es el ego.
quien te está guiando en esos momentos es el ego. Y obviamente es porque te sientes abandonado de Dios. ¿Ok? Entonces es importante que lleguemos a ese punto de rendición en donde yo debo darme cuenta de que me siento abandonada por Dios. Siento que me dejó sola. Y es ahí en donde me voy a dar cuenta de que había vivido una falsa confianza en Dios y de que justamente yo le estaba faltando el respeto, queriendo machar el problema con Dios. Es mejor que seamos claros. Y en el entrenamiento, eso es maravilloso, porque no puede Dios estar o sea, no me puedo estar viviendo yo diciendo esto está en manos de Dios si esa situación no está siendo perfecta. Si esa situación no está siendo perfecta, está en manos del ego, no está en manos de Dios. Entonces, es importante la rendición y decir y sentir que Dios te ha abandonado. Siempre que nos falta algo, que necesito algo, que siento angustia, que siento tristeza, el ego me distrae diciéndome es por esto, es por el otro, es por el otro. Cuando dejo de escuchar eso, voy a entrar en esa sensación de abandono de Dios. Y el mismo Dios va a venir a decirte, nunca te abandoné. Solo estabas confundido. No entendías cuál voz era la correcta. Pero vamos, te deja el Espíritu Santo ahí para que esté contigo dentro del sueño, porque Él no puede entrar al sueño, ¿verdad? Dios no puede entrar al sueño, pero te manda el Espíritu Santo para que esté contigo. Entonces ese punto de rendición del que acaba de hablar Claudia es fundamental. Es que es tan importante que entendamos y de cómo nosotros como cristianos estamos viviendo situaciones que no son amorosas y seguimos creyendo que Dios que esa situación está en manos de Dios. No, es mejor que sintamos el abandono ya. Entremos en el dolor y que digas, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Yo vivía enojada con Jesús porque representaba a Dios y me sentía mal. No me sentía bien, me sentía desconcertada. Entonces, ojalá pues todos lleguemos a ser conscientes de que si algo no está saliendo de manera perfecta, no está en manos de Dios, ¿ok? Y de rendirnos, y se van a dar cuenta que esa rendición es maravillosa porque es donde llega el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa esto Jesús, verdad? Que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces es donde se da la resurrección. Es donde vas a resucitar, en donde vas a dejar de ponerle valor al nivel humano y vas a empezar a vivir como la santidad, como la perfección, como la pureza. Y sobre todo hacer ese foco dentro del mundo, porque no te vas a morir, ¿verdad? Nosotros dentro de un curso de milagros ya sabemos que este curso es para vivir el sueño feliz, no es para que el cuerpo desaparezca. Es para que puedas experimentar el sueño de manera feliz y no vas a llegar a experimentar el sueño feliz hasta que no tengas perfecta fe en tus hermanos. Y eso no lo puedes tener tú como cuerpo, sino que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo a través de tu cuerpo. Así es que bueno, gracias por esta clase y nos vemos la otra semana. Así es que pórtense bien, un besito y la otra semana vamos a ver la ofrenda de azucenas, o sea, la percepción verdadera de nuestros hermanos. Bye, bye. Chao. Bye, bye. Buenas noches. Bye.